Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos nuevamente a su canal de historia, History Fan. Y pues bueno, hoy con todo un tema. La verdad es que noté que los temas que tienen que ver con el México antiguo les llaman la atención, particularmente a la comunidad homeschool, pues le llama profundamente la atención estas temáticas, por las respuestas que yo he visto, por sus interacciones. Así que aquí mi pretensión es invitarlos a hacer una reflexión acerca nuevamente a nuestro pasado antiguo, a nuestro pasado del México antiguo, y en este caso especial va a ser muy puntual. Vamos a intentar desglosar el nombre de México, que tal vez ustedes dirán, bueno, pues simplemente se googlea, vemos que nos dice, ahora sí que el señor Google, que nos dice acerca del significado del vocablo México, pero yo aquí les traigo más propuestas, un poquito de estudio diferente a las fuentes. Literalmente es como lo que aquí se ha venido manejando. Yo pongo sobre la mesa las teorías y ustedes definen y deciden cuál es la que les parece más lógica, porque de eso se trata la historia, de interpretarla. Los datos, yo se lo digo mucho a mis alumnos y no me dejarán mentir, yo les digo a mis alumnos, los datos están en Google, no hay problema, los datos ahí están. Lo que uno hace con su capacidad imaginativa es interpretarlos, darles una lógica, darles una explicación a esos datos. Entonces voy a presentar los datos y voy a dar mi versión, mi forma de interpretar los mismos para la definición del vocablo México. Entonces, la invitación el día de hoy es que sepamos qué significa México. Entonces, pues bueno, miren, aquí iniciamos qué significa México. Su servidora, historiadora de gran convicción, Elizabeth Galíndez. Por acá les dejo nuevamente el nombre del canal. A los que son nuevos por acá, pues siempre está la invitación de que se suscriban. A los que ya me vienen acompañando de capítulos anteriores, recuerden, voy a estar haciendo capítulos que no siguen la línea cronológica. Yo llevo la línea cronológica ahorita y voy más o menos en Independencia. Ya voy por el último capítulo de Independencia, pero también voy a estar lanzando varios capítulos acerca del México antiguo, que creo que ya se los comenté y si no lo comento ahorita. Es el espacio cronológico más desatendido en los planes de estudio. Desde el año 2000, el gobierno de ese momento consideró que lo mejor era empezar la educación histórica con la conquista, que los 5,000 años anteriores, pues que no importaban tanto. Entonces, pues desde entonces se decidió que para qué se enseñaba mexicas, mayas, olmecas, chichimecas, otomís, México Tenochtitlán, y vamos a ver México, ¿para qué se enseñaba a los niños? Que eso no tenía mayor trascendencia. Entonces, desde el 2006, la idea pedagógica fue centrarse en nuestro pasado hispano, en nuestro pasado español, no en el de los pueblos originarios, y mucho menos nuestras tradiciones africanas y mucho menos nuestras tradiciones asiáticas. Entonces, yo por eso voy a estar haciendo más programas que hablen de esto, que es lo que más se ha descuidado en los planes de estudio. Bueno, después de esta larga introducción, que siempre digo que no me voy a tardar en las introducciones, empezamos. Si ustedes, como ya lo comenté, literalmente nacen como se dice coloquialmente, y no sé si la palabra sea la adecuada, el googleo de México, significado México. Aquí les puse una foto de pantalla con esa búsqueda tan sencilla. Pues nos dice lo que ya de manera constante los lingüistas nos repiten, que México deriva de 3 vocablos náhuatl, mestli, luna, xicli, ombligo, y co, que refiere a un lugar. Entonces, haciendo una interpretación, pues como muy ligada a los vocablos, México, que es una unión de mextli, de xicli y de co, pues se podría interpretar algo así como el lugar en el ombligo de la luna, o el ombligo en la luna, el lugar donde está el ombligo de la luna, ya lo dije, ¿verdad? Pues algo vinculado a un ombligo y a la luna, que nos hace referencia como una adoración a la luna, o sea, un pueblo lunar, una cultura lunar, si vemos, sin ser tan especialistas
en el tema lingüístico. Hay una cosa cierta, en los mexicas y en particular las culturas antiguas, pero digo, de manera particular, los mexicas le daban una simbología bien importante al ombligo, a esa partecita que a los recién nacidos se les cae cuando nacen, o sea, el muñoncito que queda, que se va secando después de que nacen y pocos días después se desprende, ese ombligo es nuestro vínculo con la madre. Entonces los mexicas tomaban ese pequeño trozo de carne y lo enterraban de manera simbólica y súper bonita, porque ahí es donde se dejaba parte de la esencia de ese nuevo ser. Entonces se enterraba en el seno familiar, probablemente en la cocina. Si era varón, se enterraba con algunos utensilios que hacían la referencia a elementos de guerra. Y si era niña, se enterraba el ombliguito con elementos que hacían referencia al hogar, porque de alguna manera se estaba señalando que esta persona estaba ligada a la tierra, o sea, que nacía en esa familia y que se ligaba a la tierra porque iba a servir a esa nación, a ese pueblo, a esa cultura. En realidad es una simbología muy bonita. Entonces el ombligo tiene muchas más implicaciones que el hoyito que tenemos en medio de nuestro cuerpo, o sea, tiene una referencia incluso mítica. Ahora bien, lingüísticamente esto es lo que nos explican de manera muy constante. Cabe señalar que hay cantidad importante de fuentes antiguas que hicieron esa pregunta, que quisieron explicar el trasfondo de la palabra México. Entonces, ahorita les dejo la primera, que lo acabo de oírlo un lingüista, ¿eh? Hay un canal muy interesante que yo sigo para el aprendizaje del inglés. La muchacha, que se me va ahorita el nombre de la muchacha, su papá es lingüista, se ve que es un señor que va a llevar toda la vida estudiando el náhuatl y él volvió a dar, escuché el programa y volvió a dar esta explicación del vocablo México. Ahora bien, quiero hacerles la referencia aquí de otro gran estudioso del náhuatl, que fue de los primeros frailes, pues el profesor, yo le digo el profesor Sagún, franciscano que fue el gran recopilador de las tradiciones orales, porque le tocó llegar justo en el momento cuando se estaba destruyendo toda la cultura mexica, tuvo esta carga de conciencia, se dio a la tarea de empezar a entrevistar a todos los que quedaban en su momento y que le dieran referencia de cómo se vivía antes de la llegada de los españoles. Entonces él indaga sobre el significado de México y él le da esta liga lingüística. Él dice que me de México, el Med viene de Met, que significa maguey, y Xitli significa liebre y Co es lugar, o sea, Co es locativo del lugar. Entonces, si hiciéramos la interpretación sería algo así como el lugar donde hay magueyes y liebres. O sea, la verdad ya ni siquiera sé cómo interpretarlo en conjunto, pero él hace esta referencia, que el me viene de Met y que el meji y el ji viene de Sitli, liebre, y co, pues el locativo del lugar. Entonces, estoy dejándoles una interpretación de un reconocidísimo recolector de toda la tradición mexica, justo en el momento en el que mucho de ese conocimiento estaba desvaneciendo, se estaba muriendo. Ahora bien, les doy una nueva interpretación porque nuevamente, de verdad, podríamos consultar al menos unas 16 o 17 o tal vez hasta 20 fuentes que hacen referencia de toda esta dinámica de los mexicas, de la migración mexica y por tanto incluso pues que intentan dar una explicación al término México. El video anterior a en donde yo nuevamente retomé temas del México antiguo, pues yo versé en ese video sobre la diferencia entre decir al grupo, entre mencionar a los mexicas o decirles aztecas o mexicanos, o sea, esa liga entre los tres términos, aztecas, mexicas o mexicanos. Si no lo han visto, al final de este video voy a dejar el link para que se remitan a ese mismo. Se los recomendaría porque ahorita voy a retomar parte de lo que ya se explicó en ese otro video. Yo comenté en ese otro video que en algún momento hubo un grupo cultural conocido como aztecas que dejaron su lugar originario, probablemente se llamaba Aztlán,
y que fueron hacia el sur, que no sabemos exactamente por qué se dio esa migración. Y es la migración mítica, histórica, que le dio creación a los mexicas, porque estos aztecas que duraron años migrando, fueron dejando gente en su migración y fueron tomando gente en su migración. Entonces, en algún momento ese grupo se hizo muy heterogéneo, juntó gente de otros lados y dejó gente en otros más. Entonces, ese grupo que originariamente se llamaba aztecas, porque su lugar de origen era Aztlán, dejó de llamarse aztecas y retomó el nombre de mexicas. Mexica siendo un nombre más abarcador, ya no solamente se refería al grupo que había partido de Aztlán, sino que ya se refería a los grupos que se habían unido en conjunto y que como característica pues general tenían pues el lenguaje, un lenguaje de filiación náhuatl, más o menos, dije otras muchas cosas más. Este lugar de origen mítico también varía de fuente en fuente. Otra vez, estas fuentes antiguas se contradicen en muchos elementos, pero en muchos otros sí coinciden. Casi todas las que hablan de la migración mítica coinciden en la migración, que sí hubo un grupo antiguo que migró, pero el lugar de origen a veces le dicen Aztlán y a veces le dicen de otras maneras. Ay, aquí le dicen Chicomecoatl. Tiene otros nombres este lugar mítico original. Bueno, yo retomé una de las fuentes, los mexicanos por sus pinturas, en donde precisamente se hablaba del lugar originario como Aztlán, de ahí la referencia al pueblo como del pueblo azteca. Bueno, de acuerdo a este relato, es precisamente su dios titular, el dios titular de los aztecas, Huitzilopochtli, el dios de la guerra, quien en algún momento les dice, ya no se van a llamar aztecas, se van a llamar mexicas. Y es aquí donde pues hacemos totalmente la liga, mexicas, México, Tenochtitlán, mexicas, México, Tenochtitlán. Hacemos totalmente la liga porque cabe señalar que este dios Huitzilopochtli también tenía el nombre de Mexic. Mexic. Es decir, es otro nombre que también se le otorgaba al dios Huitzilopochtli, al dios titular de los aztecas. Ojalá que aquí me sigan. Ahora bien, entonces, yo estoy señalando aquí. Huitzilopochtli es el dios titular de los aztecas, de ese grupo que salió muy de antiguo y que migró hacia el sur, hasta que llegó a la zona donde se asentó la Ciudad de México, Tenochtitlán. El nombre Huitzilopochtli es un vocablo que significa el colibrí de oriente o el colibrí de la izquierda. El colibrí también es un animal que hacía referencia a los guerreros. Probablemente a nosotros no nos haga mucha lógica pensar en un pequeño colibrí que lo ligas a los guerreros, pero en la lógica mítica de los antiguos mexicanos, las almas de los guerreros vencidos en batalla renacían en colibríes. ¡Ay, qué imagen tan bonita! Renacían en colibríes, porque incluso también al colibrí se le pensaba como en un ser inmortal, se le pensaba como un ser que pues nunca fallecía, que eran inmortales. Es muy interesante la visión que tenía los mexicas sobre el colibrí. Entonces, el nombre, descomponiendo el vocablo Huitzilopochtli, significa el colibrí de la izquierda o el colibrí de oriente. Y como ya mencioné, otra forma de mencionar a Huitzilopochtli, otro nombre de Huitzilopochtli es mexicas. Ahí es donde nos hace lógica porque Huitzilopochtli le dijo a su pueblo, ya no se van a llamar aztecas, se van a llamar mexicas. Aquí empezamos a hacer ligas, ¿verdad? A esta otra versión que yo les pongo sobre la mesa. Bueno, para explicar un poquito y que nos quede más lógico y no solo quede en el mito, les hago la referencia histórica. A raíz de que toda esta migración llegó a lo que fue la zona del México central, que ya lo expliqué, no me voy a detener en eso. Se asientan, fue un proceso largo, fue un proceso complicado. Los que llegan aquí ya se llaman mexicas, ya no se hacen llamar aztecas, se hacen llamar mexicas, pero llegan y toda la zona está ocupada ya y se tienen que ganar su lugar y tienen que combatir por ella. Pero finalmente, resumiendo mucho, toman, o sea, se hacen del poder en esta zona central. Empiezan a construir su fastuosa ciudad que por cierto se llamaba Tenochtitlan. En un primer momento se llamaba Tenochtitlan. Y eso también nos hace referencia a un antiguo guerrero mítico llamado Tenoch. De ahí que le pusieran a la ciudad Tenochtitlan.
Pero sucede algo muy importante en este periodo de tiempo, 1427-1440, que es el reinado de un tlatoani de nombre Itzcoatl, que él se da la tarea de hacer algo que nos va a dar como mucho que pensar. Él destruye la historia antigua y manda a reescribir su versión de la historia. Esto pasa muy seguido. Es más, de ahí proviene el trabajo del historiador realmente, de rastrear qué es lo que realmente pasó y qué es lo que se ha ido cambiando en las versiones originales, sin que yo tenga nada con ningún problema con ningún tipo de iglesia. La Iglesia Católica ha hecho reescripciones de la historia en varias ocasiones y que ya están documentadas. Bueno, todas las culturas hacen eso, todas las culturas para irse legitimando en el poder hacen eso. Actualmente se hace eso, se hace mucha reescritura de la historia. Es lo que hizo Itzcoatl durante su reinado, porque cuando él llega como Tlatoani en el Imperio Mexica, que se estaba conformando, que se estaba consolidando como el gran imperio aquí en la zona central de México, pues él ve la necesidad de legitimar el poder de los mexicas a todos los pueblos que se rodeaban aquí, que ciertamente pues eran tal vez los últimos llegados a esta zona. Entonces él se dispone a esta política que es destruir todas las fuentes antiguas y hacer una reescritura nuevamente. Y él es el que bautiza a la ciudad como México Tenochtitlán. La ciudad solamente se llamaba Tenochtitlán y él le pone el nombre antes de México. Considero yo haciendo referencia a su dios titular, a Mexitl, a Huitzilopochtli. Y precisamente es él el que ya le da esta importancia a su dios titular y a la ciudad como la más importante en la cuenca de México. Espero que me sigan hasta aquí. Tenemos pues entonces que durante el reinado de Itzcoatl, junto con su segundo a bordo, el Cihuacóatl Tlacaelel, que es un personajazo, es como una especie de vicegobernador que trascendió a tres tlatoanis, gobernó con tres tlatoanis, y que fue como el gran impulsor del imperio mexica. Hay hasta novelas, hay una novela que sí se llama Tlacaelel, que recomendaría mucho para chicos de bachillerato porque es muy amplia, pero es interesantísima. Como nos mencionan, realmente le explicas, esta novela se centra en el gobierno de este Cihuacóatl, que es como un co-gobernador, que él es el que cimenta el poder de los mexicas y por tanto el poderío de México Tenochtitlán en toda la zona mesoamericana. La Gran México Tenochtitlán entonces queda bautizada como México Tenochtitlán en el gobierno de Itzcoatl y de Tlacaelel, en el siglo XV, y finalmente se hace como esta alusión a Mexitl. Digo, ustedes ojalá lo vean, yo lo veo muy claro. ¿Y Mexitl qué es? Pues Huitzilopochtli finalmente. ¿Qué significaría mexicas? Pues hagamos ligas, hagamos interpretaciones, arriesguémonos. Miren, hace algunos años, que ya incluso puedo decir décadas, que yo estuve en la universidad, fíjense que a mí mis profesores no nos dejaban arriesgarnos. O sea, cuando uno quería hacer conjeturas, nos decían, apéguense al texto. El texto dice tal cosa, el texto es la fuente, usted repite el texto. Afortunadamente esto está variando mucho. A mí me da mucho gusto ver que la gente se está arriesgando a interpretar y a lanzar sus propias propuestas. Arriesguémonos a eso. Yo creo que así es como se construye el conocimiento y particularmente la historia. Pues yo me arriesgo y bueno, la verdad es que le platica con muchos más, no es mi idea, es más idea de mi esposo que mía, pero nos hemos arriesgado a comentar esto. Realmente, mexicas significaría el pueblo de Huitzilopochtli. Así hacemos como esta interpretación. Y ojo, a Huitzilopochtli también se le vinculaba fuertemente con el sol, cosa que es muy común en las culturas antiguas en todo el mundo. Los mismos incas se asumían como pueblo del sol. Tiahuanaco significa la puerta del sol. O sea, muchas culturas antiguas hacen clara referencia a que ellos son los seguidores del sol, del
del astro rey en el firmamento, del astro más importante en el firmamento, por tanto el dios más importante del firmamento. Entonces, no estaría alejado pensar, si a Huitzilopochtli se le vincula con el sol, pues que a su vez también se pueda dar la interpretación de que mexicas significan los hijos del sol. Digo, si son los hijos de Huitzilopochtli y Huitzilopochtli se le vincula con el sol. Hay otra alegoría muy bonita, muy interesante. A Huitzilopochtli también se le interpretaba como un águila real mexicana. Sí, como esta que están viendo, como el águila que está en nuestra bandera. O sea, esta imagen que tenemos del águila posada sobre el nopal, devorando una serpiente, realmente es una alegoría a Huitzilopochtli, del momento en el que él le señala a sus seguidores, a sus hijos, a los mexicas, en dónde debían de asentar su ciudad, México Tenochtitlán. De ahí pues, que incluso el logo del canal, si no lo habían notado, pues aquí se los hago notar, el logo de este humilde canal precisamente es esta lámina del Códice Mendocino, en donde se deja ver claramente el águila mexicana, que es una interpretación, que es una alegoría Huitzilopochtli, posada sobre un nopal y sobre una piedra, que también la piedra tiene que ver con la simbología de Tenoch. Y ojo, aquí en estas primeras representaciones no se le representa con la serpiente. La serpiente tiene un vínculo terrestre, un vínculo femenino, un vínculo lunar, mientras que el águila tiene un vínculo solar, un vínculo del dios de la guerra, Huitzilopochtli. Es decir, el dios de la guerra, el sol, dominando a la luna. Por eso a mí no me hace mucha lógica la interpretación que México es en el ombligo de la luna, porque los mexicas se asumían como un pueblo solar, como hijos del sol. De ahí yo les hago este desmoronamiento lingüístico o sea, Huitzilopochtli es un nombre más del dios sol, que también se le hace llamar Mexictl. Huitzilopochtli, pues, como ya lo comenté, es una representación, se le representaba también como el sol o un águila real. Y finalmente, en mi interpretación, de verdad no quiero entrar en ningún conflicto con un lingüista, históricamente yo pongo aquí las fuentes, los mexicas se asumían como hijos del sol y teniendo ya una conclusión a todo este parloteo, pues México, el vocablo México, considero yo deriva de Mexictl. Entonces, pues México significa el lugar de Mexictl, el lugar del dios Huitzilopochtli, el lugar del sol. Entonces, yo creo que podemos sonreír, ¿eh? Somos uno de los lugares en el mundo que tiene más sol natural. Por tanto, pues yo creo que sí merecemos el título de los hijos del sol, los mexicanos, porque heredamos directamente este nombre de mexicas, es decir, mexicanos, es decir, del pueblo de Mexictl, es decir, el pueblo de Huitzilopochtli, es decir, los hijos del sol. Ay, ojalá les haya gustado. A mí me encanta esa interpretación porque sí hace referencia de manera mucho más tangente, pues al lugar al que sentimos tan propio, que es la Ciudad de México Tenochtitlán, nuestra antigua y queridísima México Tenochtitlán, y que incluso esa identidad nos quisieron quitar, pero la rescatamos. Rescatamos el término mexicas al ponerle México al país, rescatamos nuestro pasado antiguo al poner México con X y no con J, porque también eso nos lo quisieron imponer y no pudieron. Nosotros retomamos la X para hacer referencia a nuestros abuelos mexicas y para hacer referencia a nuestro abuelo, el dios Huitzilopochtli. El dios Huitzilopochtli. Les dejo muchas gracias a todos, de verdad. Y hoy, la verdad, como era un programa muy náhuatl, pues quiero agradecerles con la palabra en náhuatl de gracias. Tlazocamati. Ojalá no la podamos aprender. Por favor, si alguien tiene la super atención de poner un like, o poner, si no les gusta, que se vale también en los comentarios para que yo vaya ajustando mis clases y que se hagan más amenas, pues más difusoras de nuestra hermosísima historia. Vaya todos, sigámonos cuidando, nos acaban de decir que seguimos en semáforo rojo casi en todo el país, sigámonos cuidando,
Los quiero mucho a todos. Bye.